Hola y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión nos encontramos visitando un conjunto neoárabe donde se mezclan de forma poética y fantasiosa elementos típicos de la arquitectura árabe y arcos en forma de herraduras que nos hace recordar un claustro románico. Cabe señalar que este enclave fue construido en el siglo XIX y posteriormente, ya adentrados en el siglo XX, se levanta una casona moderna, la cual veremos en esta visita y que permanece completamente vacía. Los grandes torreones que tenía este castillo. Una vista de cómo es por fuera. Muy bonito. De los muros, con todo detalle de este castillo. Muy bonito, la verdad. En pleno monte, plena naturaleza. Y es una pena que esté abandonado. Y entraremos por esta abertura que está aquí y miraremos qué hay dentro para mostrar. Acompáñanos. Sería el gran patio de este castillo. Como podéis ver, las ventanas y la arquitectura recuerda mucho lo que es las construcciones antiguas de origen árabe. Este sería el gran patio de este castillo. Continuamos. Encontramos como una antigua pileta o fuente, restos de un pequeño armarito en color azul, muy bonito. Por estas escaleras a lo que es la parte de arriba de este castillo que hemos venido a visitar hoy. Continuamos. Podéis ver las escaleras que están casi desaparecidas. Es un sitio que tiene muchos años y otra pileta aquí. Estamos en la parte superior de este castillo. En la parte, este sería el patio que hemos acabado de visitar.
y estamos encima. Vemos aquí una gran fuente. Que aún conserva restos de azulejos. Y ahí iremos allí, a esta parte de aquí. Muy bonito, la verdad. Muy bonito. Había unos embalses que tenía este castillo, probablemente para aprovechar el agua de lluvia. Entramos por aquí y nada, es un área desierta. Aún conservo la caja de luces, todas reventadas, y continuamos porque es un sitio muy grande. Dentro del castillo nos encontramos afuera en un patio que tiene. Lo que no entendemos es esta parte moderna que tiene. Yo creo que esta construcción se ha reaprovechado, es decir, de una fortaleza antigua se ha creado una nueva, que sería esta. Como podéis ver, es una construcción moderna. Entramos a ver si hay algo. Esta construcción moderna que les mencionaba, como podéis ver, está bastante dejada, vandalizada. No entendemos qué ha podido pasar para que esto se quedara así. Vemos una puerta. Y estamos ahora en lo que sería la planta de abajo. Ascensor de esta casa. No se ve mucho. Y un salón vacío. Ahora después subiremos por estas escaleras que vemos aquí y continuamos. En la segunda planta, esta casa, no, como podéis ver, está completamente vacío, y lo que realmente guarda es un valor arquitectónico muy bonito, muy especial. En uno de los balconazos que lleva esta construcción como podéis ver, arquitectónicamente tiene mucho valor, aunque esté vacío. Un balcón que se ha quedado sin herrajes. Y continuamos. Si encontramos más información de este sitio, como siempre, lo diremos al final del video.
Como dato adicional, esta propiedad quedó deshabitada en los años 80 y actualmente es propiedad del ayuntamiento de su localidad, el cual ha apostado por una futura rehabilitación de este peculiar enclave. Con una vista por fuera de la ubicación que hemos venido a visitar hoy, nos despedimos hasta la próxima. Les damos las gracias por habernos acompañado a esta visita y esperamos que les haya gustado. Si te ha gustado el fotoreportaje, dale like y suscríbete. Gracias por hacernos crecer.